Así que si pueden apagar los micrófonos, así no se interfiere la clase. Ahí tengo otra más acá, quiero sacarla. Bien, es una materia que pertenece a historia del cristianismo. Creo que algunos de ustedes tienen un micrófono abierto. No sé quién. Sí, Karina. Karina tiene el micrófono abierto. Karina, sí. Y se escucha, nos va a entorpecer un poco la clase, pero no importa, vamos a ver cómo hacemos acá. Les comparto esto, la iglesia primitiva, lo que vamos a ver hoy. Punto número 1, el caso de las comunidades o Jesús y las primeras comunidades, ¿no?, de discípulos, ¿no? Para nosotros, el término iglesia es algo común. Pensamos en iglesia, pensamos en el lugar, en la gente, pensamos en el edificio, pero pasamos por alto algo muy interesante de que es algo que es mucho más allá. Según muchos historiadores, Jesús no tenía en mente, ni Pablo tampoco, fundar una institución. Más que nada, la idea divina de Dios es un movimiento, más tirando o más pensando en reino de Dios y no una iglesia, un edificio más que eso, ¿no? Esto es un concepto. Después eso va a tomar forma más que nada porque los lugares que va a ir, cada lugar va a adaptarse a su manera de ser. Ahora, acá en Hechos 2, en la NBI, es una manera de describir rápido y muy fácil cómo era, si uno quisiera saber cómo era una comunidad de la iglesia primitiva, acá podemos tener como una fotocopia de ese lugar, que dice que los que recibieron el mensaje fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Gran pregunta. ¿Cómo podían hablar a 3.000 personas y cómo podían bautizar a 3.000 personas? Y se mantenía firmes en la enseñanza de todos los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí y según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban a ser salvos. Bueno, es un pasaje que hoy es difícil practicarlo. Mejor, lo van a practicar más rápido los tobas o los wichis o los quechuas. Nosotros no. Nosotros venimos de un mundo individualista, un mundo de modernidad, un mundo de ciudad. Y eso lo vamos a ver el sábado. El sábado va a ser una parte medular para poder ver en detalle todos cómo era este tipo de iglesia, ¿no? Ahora, déjeme ver también, a ver, esperen un cachito que me fui,
déjenme mostrarles algunas cosas más también. Este tipo de comunidad, lo que nosotros generalmente vemos es en el primer siglo, o nos enseñan en la historia, lo que significaría el Imperio Romano, lo que sería Europa, parte de Grecia, o toda Grecia, todo el norte de África, y una pequeña parte del antiguo cercano Oriente. Esto es lo que nosotros nos han mostrado. Esto es lo que nosotros nos mostraron y nosotros creemos, toda nuestra historia va manejada allí. Pero no le quiero desarmar su mirada de la historia. Tan temprano como el siglo I, ya había comunidades por fuera del Imperio Romano. En el día de Pentecostés había representantes de todo el mundo conocido de aquella vez. Por eso que vamos a encontrar comunidades de Siria. Hay un grupo de cristianos hoy que se llama caledónicos, que ellos son los más antiguos que hay como institución. Para nosotros es fácil pensar en el cristianismo católico o el cristianismo más que nada protestante o evangélico, pero el cristianismo es muy amplio, especialmente cuando vamos a Israel. Ahí encontramos de todo color, coptos, etíopes, aunque últimamente se dice que los que visitan a Israel son de cada 10 no turistas, quizás podríamos decir peregrinos, 9 son evangélicos. Y especialmente los nigerianos son los que más visitan Israel. Y también vemos muchos brasileños y muchos americanos. Pero ¿para qué puse ese mapa para ustedes? Para que ustedes vean que el cristianismo no es una cosa occidental. Es una cosa que nace con una idea de ser mundo. O sea que Hechos 2, hay representantes de Persia, hay representantes de Etiopía, hay representantes, no sé si no hubo gente hasta de la India. Entonces, muy temprano, la iglesia está conformada por gente de todo el mundo. Por eso que debemos estar atentos a esto. Y en cada lugar era distinto. Ningún lugar era igual. Por eso que van a encontrar que el apóstol Pablo, cuando va a escribir a estas iglesias aquí, va a tratar de solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia nace en una cuna judía, o nace en torno del judaísmo. Hay 3 grandes grupos de movimientos. Uno de ellos es judío, el que pronto va a ir desapareciendo, porque entran las enseñanzas judaizantes y tiene que ir desapareciendo. Después hay otro grupo, que es un grupo de cristianismo gnóstico, que también pronto va a traer problemas al cristianismo. Va a tener problemas porque van a mezclar enseñanzas raras por allí. Y hay un tercer grupo que podríamos decir que el cabeza allí es Pablo. Es un grupo un poco farisaico, pero
el que va a tener una estructura de iglesia. Por eso es que la palabra eclesía es un grupo, es una asamblea. Es una palabra griega. Al principio, los primeros creyentes, muchos pensaban que era uno de las tantas sectas que había por ahí. Pensaban, bueno, esto es un cumramita más y pronto se va a apagar. Pero nació un movimiento que en menos de 100 años se corre a todo el mundo. Aquí sí, ese mapa que vimos acá recién, dentro de ese mapa había como si fuera 3 mundos. El imperio, que era dueño de todo, había un núcleo de la civilización griega y el mundo hebreo, que es la cuna, podríamos decir, nuestra, ¿no es cierto? Y cada uno de estos mundos va a contribuir a que la iglesia sea de una forma muy particular, igual que ustedes lo son. Todos los alumnos de mi vía pertenecen a diferentes iglesias. Ahora, todos creen lo mismo, en el Señor, todos creen en la palabra del Señor y en la revelación del Señor, etcétera, etcétera. Ahora, cada uno de estos grupos va a ser muy amplio. Va a estar el judaísmo por un lado, la civilización griega por otro lado, y los romanos van a estar por otro lado. Hay muchas lenguas, o sea, muchos idiomas que hablan, pero en primer lugar, el cristianismo nace en el judaísmo, pero el cristianismo no penetró en el judaísmo, sino más bien brota de él. Vamos a ver cuántas cosas brotaron del judaísmo y cuántas cosas no son tan judías, que vamos a encontrarnos después. Ahora, en el entorno judío, no, por eso ustedes van a encontrar en la Biblia pasajes que dicen que hubo pastores, o en otro lado dice hubo diáconos, hubo obispos, hubo sobrevedores, hubo ancianos. Toda esa mezcla, uno no sabe por qué. ¿Por qué es esa mezcla? Porque cada uno de estos mundos van a responder a una manera de ser particular o de ser iglesia. Especialmente en el entorno judío, la forma de gobernar una iglesia no era con un pastor adelante en la cabeza. Había líderes, pero en el entorno judío, más que nada, hay como un gobierno colegiado, es decir, un equipo. No tanto como la iglesia presbiteriana, pero en el cristianismo primitivo, bien los primeros que surgen, no es que hay un líder, si bien Jesús es el líder, o el apóstol Pablo es el líder, siempre hay un liderazgo horizontal en este caso. Cuando surge y van hacia el lado de los griegos, el apóstol Pablo va a tener que armonizar esta manera de ser cristiano o ser una religión casi judía a un mundo totalmente distinto. En Grecia se practicaba una especie podríamos decir, algún tipo de democracia. Aunque los griegos, déjenme contar una anécdota.
hace un tiempo atrás, cuando fui a Grecia. Bueno, estaba todo muy bonito el viaje y recorríamos los caminos del apóstol Pablo. Y recuerdo que le preguntaba a la guía, dije, ustedes se manejan muy bien en la democracia. Y ella me dice, la guía me dice, sí, nos manejamos bien en democracia hasta 10 personas. Después de 10 personas se termina la democracia. Bueno, entonces encontramos que los cristianos griegos o de la iglesia primitiva griega tenía como una práctica democrática, pero no era la práctica que nosotros o a veces algunos bautistas se creen, que esa práctica es norteamericana. En Norteamérica la democracia es la mitad más uno. La mitad más uno cree así y bueno, los demás son enemigos. Y bueno, ahora, cuando va el evangelio, va hacia Roma, la cosa va a cambiar más todavía, porque en Roma es el entorno romano, es en torno alrededor del emperador. El emperador, no solamente hay una organización formal, no solamente hay un emperador que obedece, sino que para los romanos todo figuraba en torno del emperador y para abajo los demás era una estructura así. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, a todos me he hecho de todo, no está diciendo cualquier cosa. Está diciendo que él fue respetando los contextos, fue respetando estos grupos que cada uno era a la manera que podía hacerlo o obedecía. Por eso que no hay que idealizar a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva también tuvo sus problemas. Y en torno de esto se armaban cosas, caso de Corinto, que Pablo va a tener que corregir. Ni hablar Éfeso, con la Artemisa que tenían y demás cosas. Hay alguien que levantó la mano y yo lo pasé por alto. ¿Quién era? A ver, que alguien quería preguntar algo. ¿Es así o no? Cuando estaba hablando de Roma, ahí alguien quería preguntar algo. Entonces, lo que nosotros tenemos como herencia, cristiana hoy, es que el evangelio llegó a todas las regiones y a todas las provincias y todos los países. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el modelo más bíblico de todos? Bueno, todos son bíblicos. Lo más interesante es que uno sepa convivir. Cada uno de los modelos de la iglesia primitiva tiene sus buenas cosas y tiene sus problemas. Podemos encontrar que entre los judíos hay una idea de equipo, una idea de colegiado, de horizontalidad. Entre los griegos hay una idea de que todos los cristianos son sacerdotes delante del Señor, como decía Lutero. Y entre los romanos hay una cabeza y se le obedece y que el Señor llamó a eso. Esto es la parte positiva. Y Dios responde a estas culturas según cómo corresponde. Ahora, les digo que cada uno de esos modelos tiene sus enfermedades. Pronto, a los 2 o 3 siglos después, o ya en el primer siglo también ya hay problema. En Hechos hay un problema ahí. Que los judíos estaban convirtiéndose y las mujeres griegas estaban desatendidas. Entonces, el modelo judío
tiene un problema también. Es un grupo, un equipo, pero hay alguien que siempre va a querer cortar el bacalao. El caso de los griegos, que todos aparentemente quieren opinar y también se arman sus propios problemas. Ni hablar la mitad más uno, que ustedes saben bien que se trata de eso. Ahora, el problema también del obispo, el obispo que ve un poquito más arriba en Roma, el problema es también que la autoridad puede corromperse y puede ser autoritarismo. Entonces, en todos los modelos de las iglesias primitivas no hay un solo modelo, hay diferentes modelos. Y hay también algunos que se combinan, un poquito de esto, un poquito de aquello. Y en cada modelo también hay pecado. Entonces, por eso no es interesante idealizar, decir, no, como era la iglesia primitiva. Sí, la iglesia primitiva tenía cosas que nosotros no la tenemos hoy, ni la vamos a llegar a tener tan fácil. Por la fe que tuvieron, por la forma que ellos vivieron y por la forma que ellos trabajaron. ¿Se entiende eso más o menos? Esto es la manera de ser. Entonces, primer siglo y segundo siglo se manejó esto. Ahora, este mismo aporte del Imperio Romano que le ayuda a crecer, a expandirse, pronto van a tener problemas. Ese mismo Imperio Romano que está ayudando ahora a expandirse a esa iglesia naciente, en menos de un siglo va a ser la que va a perseguir. Lo mismo va a ocurrir con los griegos, que todos estaban sedientos de recibir al cristianismo. Pronto leyeron los escritos del cristianismo y dicen, no, esto es muy común, esto no es nada. Aparecieron hombres de la talla de Tertuliano, de Policarpo, de otros más que son importantes, Orígenes, que ellos van a llamarse apologistas. Van a defender aquellas enseñanzas que son de cuna judía, pero están en un mundo griego. En el mundo judío hay verdades que no se pueden explicar en un mundo griego. Por ejemplo, para el griego el amor se explica de muchas maneras. Para el judío no. Para el judío el amor es amor y es para todos igual. En los griegos no. En el griego hay un amor que es el amor de Dios, es el agape, el agapón. El amor es el filios, es el amor de la familia. Después hay otro amor, que es el amor de la pareja. Los griegos van a mostrando. Y aún más, para el griego, el amor, supongamos, tiene que medirse. Entonces, te va a decir, yo te amo tanto como este frasquito de perfume. ¿Verdad? O Alberto vas a decir a tu esposa, yo te amo como ese frasquito de perfume. ¿Qué va a decir? Vas a decir, andate de la casa. Te amo tanto como esta flor. Para los griegos estaba muy bien, pero los hebreos no. Para los hebreos era otra cosa. Cuando te dice te ama todo. Con lo malo y lo bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de las cartas de Pablo no son tratados teológicos. Son más que nada cartas corrigiendo el problema que hay, explicándoles de verdades judías en contextos griegos o paganos o romanos, etcétera, etcétera. La mayoría de las cartas de Pablo tratan de corregir eso. Eso es muy, para nosotros muy importante hoy tener en cuenta eso.
Ustedes que son predicadores, ustedes que son maestros, ustedes que son fundadores de iglesias o misioneros, cada lugar debe ser respetado en la forma que quiere serlo. Ahora, no cambia de doctrina. No cambia. La doctrina nunca cambia. Lo que cambia es la aplicación de eso. Hay sociedades que le encanta que les gobierne de arriba. Que le diga, esto vamos acá y punto, y no se negocia. Y ahora, ustedes vayan a pastorear así en Alemania. Van a ver cómo lo van a rajar de un día para otro. O vayan a pastorear así en los quichuas, allá en Ecuador. Estos días me tocó tener un Zoom con un hermano que me contactó de allí, de Venezuela, y ellos son 500 comunidades en Ecuador. Y yo le dije, bueno, pastor, no, yo no soy pastor, yo soy un hermano. Y me aclaraba mucho eso. ¿Por qué? Porque ellos funcionan así. Ahora, en nuestras sociedades no están así. Si dejas así, en dos semanas te desbaratan toda la iglesia y quedas sin nada. Entonces, ¿se entiende eso, esas ideas? Son ideas misioneras más que nada. Y la iglesia primitiva, cuando Dios hablaba a una iglesia, le hablaba en su modo. Ahora, hoy en día, nosotros no tenemos más teléfono, tenemos WhatsApp. Y si hoy preguntaríamos, si Dios levantara su WhatsApp hoy, ¿a qué iglesia hablaría? A todas. Especialmente cuando ustedes dicen, cuando ustedes van a estudiar la iglesia de Colosas, significa la iglesia del gran resistencia. Todas. Cada uno de su lugarcito es una comunidad particular, pero la iglesia es toda. Entonces, cuando nosotros estudiamos la iglesia primitiva, se refiere a toda la comunidad, a toda esa provincia o todo ese lugar. Es muy distinto el concepto que tiene la Biblia de lo que a veces nosotros tenemos pensado. Ahora, si nosotros dice a mi iglesia, iglesia tal, esa es una iglesia particular, no es una iglesia local, más que nada. Dios cuando habla y cuando levanta el micrófono o el WhatsApp, Dios habla a todos. Entonces van a encontrarse con las iglesias de Apocalipsis, todas las iglesias de Asia Menor, más que nada. Bueno, esto es una idea. ¿Cómo la geografía y la historia nos ayuda a ver? Esto se llama modelación del liderazgo de la iglesia. El mismo contexto lo va preparando y lo va mostrando. Ahora, acá veíamos que un liderazgo colegiado en las sinagogas. La semana antepasada, cuando estuve allí en Israel, fuimos hasta casi la frontera con Siria y fuimos a ver la sinagoga más vieja que está en la historia. Y bueno, muy rara, nada parecido a lo que uno piensa. Y es una manera de sentarse en círculo. El que habla no es que habla adelante, habla en el medio. Bueno, pensaba en cómo nuestro Señor Jesús habló en la sinagoga de Nazaret, que el libro que él leyó estaba abierto ya, y él estaba en el medio. Un liderazgo griego donde todo es democrático, parece el poder lo tiene el pueblo, y un liderazgo romano donde hay una perspectiva distinta de la sociedad.
todo es igual que en América Latina. En América Latina todo casi es al estilo romano en este caso, ¿no? Así que bueno, esto es la introducción nuestra del día de hoy, para ver que cuando hablamos de iglesias primitivas, hablamos de todo lo que es el imperio y también vamos a hablar fuera del imperio. Ahora, hay algo más que quiero agregarles. En historia siempre se dice que el cristianismo primitivo se reunía en casas. Esto es verdad. Se dice que se reunían en catacumbas, o sea que en cementerios. Esto es verdad. Se dice que se reunían en algunas sinagogas hasta que los judíos los rajaran. Esto es verdad. Pero mucho de esto se dio en el Imperio Romano. En el caso del siglo I y en principio del siglo II, fuera del Imperio Romano, ahora la arqueología está descubriendo que había templos cristianos. Se datan del año 138, algunos 170 y algunos arriesgan decir el año 80. Que no es un templo, de una especie de construcción de una basílica o qué. Es un cajoncito, es típico una sinagoga. Lo que cambiaba era que tenía bautisterio. Tenía bautisterio. Eso no está en el Imperio Romano. Yo siempre lo guardaba y enseñaba en historia a mis alumnos, y cuando terminamos el Imperio Romano yo dije, bueno, voy a revelar un secreto, pero ahora estoy enseñando distinto. Ahora estoy espoleando la película, la serie. Le tengo que decir la verdad. Por fuera del imperio se están encontrando comunidades cristianas que no eran perseguidas. No en todo lado eran perseguidos. Ahora, ¿cuándo comienzan a ser perseguidos? Bueno, en el Imperio Romano sí, en el año 64. Y con Constantino aparecen los primeros templos, las primeras catedrales, más que nada las famosas basílicas, que es una especie de cruz, que ahí cambia todo. Pero por fuera encontramos en Siria, que es distinto, tiene una influencia judía. Otra cosa les quiero decir, que cómo era el culto, que lo vamos a ir viendo después. Los cultos cristianos dentro del Imperio Romano tenían una gran influencia judía, parecida, que van a ver que era un culto totalmente distinto al nuestro hoy, pero tenía una gran influencia judía. El cristianismo más allá del Imperio Romano no, ya fueron rompiendo con el judaísmo. Ahí aparecen los primeros, las primeras canciones e himnos siriacos, poesías. En Belén me encontré con un sacerdote, tengo que mandarle el WhatsApp para ustedes. Hablamos un rato con él y yo le digo, ¿qué estás haciendo acá? Y él me dijo que él estaba cuidando el lugar donde nació Jesús. Y después seguimos hablando y él me explicó que él hablaba el arameo. El arameo es el idioma familiar que se hablaba en las casas, ¿no? Y bueno, yo dije, decime algo en arameo, algo bíblico. Y él me recitó el Padre Nuestro, en arameo. Y ahí hablamos de un gran escritor siriaco que es del siglo II, principio del siglo II. Se llama Bardesanes. Y con él el cántico judío va desapareciendo. Él compone himnos, y cuando ustedes leen el original griego o el Nuevo Testamento, que ven
abajo dice las fuentes, muchas veces estas fuentes dicen de la traducción del siriaco. Entonces es para nosotros muy valioso eso. Lástima que las últimas guerras que ocurrieron con la ISIS y los bombardeos de Rusia sobre eso demolieron todas las historias que había allí. Algunas quedaron, se pueden encontrar en Alemania, se pueden encontrar en Inglaterra, algunas cosas que llevaron. Yo me enojaba mucho porque cuando voy a un lugar de estos museos digo, ¿por qué los alemanes se llevan las cosas de Siria? Pero bueno, hoy agradecemos a ellos porque si no, no iban a estar. En Siria se iban a moler todas. Así que bueno, ahora, por otro lado, el cristianismo primitivo o la iglesia primitiva nace en torno de Jesús. Nosotros no tenemos dudas de todo lo que sabemos de Jesús porque la Biblia está, en el Nuevo Testamento está, lo habla en Mateo, Marcos, Lucas, Juan también habla, los apóstoles, todos está hecho un cantado. Ahora, la gran pregunta es también, por otro lado, ustedes tienen hijos e hijas que estudian en las universidades y se preguntan, ¿de dónde saben que Jesús existió? Bueno, hay mucha documentación en las cartas, y el historiador muy importante para nosotros va a ser, en este caso, Flavio Josefo, van a ser las cartas de los emperadores, van a ser los historiadores, hasta Celso, un historiador pagano que habla contra el cristianismo, para nosotros es un documento. Pero el documento más interesante que va a ser parecido al cristianismo, de esto vamos a hablar mañana y sábado, más que nada, son los descubrimientos de Qumran. En Qumran se encontraron cosas que son muy parecidas al cristianismo primitivo. Vamos a hablar después del bautismo un poco. Ahí sí, Alberto, ¿quieres decir algo? Ya. Quería saber si las cuevas del Qumran o los escritos que se descubrieron ahí por accidente, esa vasija con los escritos, eran comunidades de esenios, eran de los esenios que se habían separado de la sociedad judía porque no estaban de acuerdo con... Mira, buena pregunta la que haces. Ellos eran gente que se escapaban de Jerusalén y escapaban especialmente de la corrupción del templo. Porque Jesús no es que va al templo y tira todo afuera. Jesús tira lo que es corrupción. Alrededor de Jerusalén había más o menos, se calcula, un par de miles de estas ideales que en principio ellos no se llaman esenios. Ellos se llaman qumramitas. Qumramitas. Son muy radicales, revoltosos en algún sentido, pero ellos escaparon ahí a Qumran, donde vos decís, Adalberto, y ellos esperaban que de un momento a otro Roma los iba a destruir. Entonces ellos guardaban especialmente el Antiguo Testamento y muchos escritos sectarios de ellos, y ahí en Qumran vivían 100 familias más o menos, que practicaban el lavamiento de purificación en unos piletones. Estaban cerca de el Jordán. Juan el Bautista está cerca ahí, recorre ahí. Uno pregunta, ¿Juan el Bautista era un esenio o era un qumramita? Ellos esenios son llamados un poquito más tarde. Entonces un poquito más tarde ahí es bueno llamarle esenios, pero hoy no, hasta ahí todavía no se puede llamar esenios, es mejor decirlas qumramitas. ¿Qué relación tuvo Jesús con ellos?
Bueno, esto lo veremos el sábado. ¿Qué prácticas? Y algo ocurre que vamos a encontrar en el libro de Juan. Hay algunos dichos de Jesús hacia ellos. Pero hay prácticas cristianas que son judías, hay prácticas que algunas cosas que son parecidas de ellos, pero no lo son. Y hay otras propiamente cristianas, que lo vamos a ver y disfrutar. Hoy cada vez siguen encontrándose cosas, no tantas, pero hay en Jerusalén, hay también en Jordania, algunos dentro de esas vasijas. Ellos lo que trataban de guardar esas vasijas, y que el clima es tan seco ahí que puede durar miles de años. El problema es sacarlos afuera. Por eso que, como dice Eusebio de Cesarea, Dios es causa de todas las cosas. Y Dios es causa también del lugar que Dios eligió ahí. Lugar donde arriba llueve y abajo hace calor. Donde arriba hay humedad y abajo la temperatura o la humedad es cero. Entonces ahí todas esas cosas tienen un control. Y la iglesia primitiva nace en estos lugares. Bien, me parece que llegamos al horario. Mañana quizás vamos a rendir un poco más para darle más caminata. Yo sé que ustedes son gente de trabajo.